salvo el universo, no había nada más grande que una comuna. Es decir, la comuna era una especie de universo que manejaba absolutamente todo, obviamente estoy exagerando. Y en el caso nuestro, de los administrativistas un poco constitucionalistas, yo soy profesor de Derecho Procesal Constitucional en la Escuela de Cuerpo de Abogados del Estado, así que me he hecho un poco constitucional. La idea era otra. Primero, nuestro país es federal. Esto significa que antes de existir la nación, existieron las provincias. Y antes de existir las provincias, existieron los cabildos, que eran la primera representación. Si uno estudia la historia, por ejemplo, de la provincia de Corrientes, se da cuenta que la provincia de Corrientes formó parte de la República de Entre Ríos, que ninguno de nosotros sabe que existió. No participó del Congreso de 1816, no declaró la independencia con nosotros, ni Entre Ríos, ni Corrientes, ni Misiones, que formaba parte de Corrientes, porque estaban con Artigas. Y declararon la independencia, Chuquisaca, La Paz, Oruro, no sé, un montón de provincias que ahora forman parte de Bolivia. Con esto quiero significar que cuando uno va al interior, nos pasó una vez que fuimos a un congreso en San Luis y fuimos a La Punta, que es una ciudad nueva, y en el medio del desierto está el Cabildo. Hicieron un cabildo igual al Cabildo de Buenos Aires, pero mucho más grande. No sé si ustedes saben que el Cabildo de Buenos Aires está cortado por pedazos. Se cortó para abrir la Avenida de Mayo primero, después se cortó para abrir la Diagonal y les quedó un pedacito de Cabildo con una torre larguísima, totalmente desproporcionada y en un costado. Entonces tiraron abajo la torre, la hicieron en el medio y el Cabildo, y la bajaron para que el Cabildo, que es lo que nos queda del Cabildo, fuera proporcionado, que era absolutamente desproporcionado. El Cabildo de San Luis es el triple del Cabildo que tenemos acá. Y ellos nos dieron una explicación. Nos dijeron que la primera provincia que reconoció la Revolución de Mayo, porque el Chasqui fue el primero en llegar y el Cabildo la descubrió, fue la provincia de San Luis. Entonces ellos declararon la independencia o tuvieron una Revolución de Mayo igual que nosotros. Esto hace que cuando uno esté en las provincias de San Juan, San Luis, Mendoza, Corrientes, que fueron las provincias fundadoras, Salta, etc., esas provincias tienen una idea de federalismo absolutamente distinta a la que tenemos quienes vivimos en Buenos Aires. ¿Por qué? Porque fueron las que fundaron la República, es decir, son 14 provincias fundacionales. ¿Buenos Aires qué es? Buenos Aires es una ciudad autónoma que vive en un territorio cedido por la provincia de Buenos Aires, mientras sea capital de la República Argentina. Deberemos pensar qué pase el día que deje de ser capital de la República Argentina y si la provincia de Buenos Aires pide que le devuelvan la cesión del territorio. ¿Por qué hago toda esta explicación? Porque las provincias crearon a la nación. Los representantes del pueblo de la nación argentina, es decir, los representantes de las provincias del pueblo de la nación argentina. La ciudad de Buenos Aires no existía, fue muy posterior. Tuvimos que tener la creación de la ciudad de La Plata, tuvimos que tener una revolución donde la capital estuvo en Belgrano. Cualquiera que vaya a la ciudad, era ciudad en ese momento, al pueblo de Belgrano, va a ver el Museo Sarmiento, que ahí fue donde tuvo la legislatura y el Poder Ejecutivo bajo Avellaneda. O sea que la capital fue una transacción entre lo que era la ciudad, en la provincia de Buenos Aires y la provincia del interior. ¿Por qué explico todo esto? Porque si no se explica lo que es el federalismo y lo que significa las facultades que las provincias otorgaron a la nación, más las facultades que se reservaron para sí, más las facultades que comparten con la nación, no se entiende cuál es el problema de las comunas de Buenos Aires. Primero, las comunas de Buenos Aires son algo que de federalismo no tiene nada, porque ni la ciudad de Buenos Aires es federalista. Quiero que quede claro que la ciudad de Buenos Aires es una creación de un compromiso entre las provincias. Más aún, la ciudad de Buenos Aires, como
tal es posterior a la Constitución del 53. Del 53 al 60, la provincia de Buenos Aires fue un estado aparte al resto de la Confederación Argentina, que tenía su capital en Paraná. Y como era la que impedía la libre circulación de los ríos y era el gran puerto, tuvo que unirse, pero para eso tuvo que ser derrocado Urquiza y Mitre tuvo que ser el primer presidente de facto de la República Argentina. Por si no lo saben, a Mitre no lo eligió nadie. Es decir, fue el primer presidente de facto. Con esto quiero aclarar que las comunas no son base del federalismo, sino que las comunas son algo creado respecto de una ciudad que tampoco fue federal, sino que fue creación de los entes federales. ¿Quedó claro hasta acá? ¿Seguro? ¿Lo entendieron? Bueno, entonces vamos a ver qué dice la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Dice: las comunas son unidades de gestión política y administrativa con competencia territorial. Una ley sancionada con mayoría de 2/3 del total de la legislatura establece su organización y competencia, preservando la unidad política y presupuestaria y el interés general de la ciudad y su gobierno. Esa ley establece unidades territoriales descentralizadas, y aquí me comunico con lo que acaba de explicarnos el doctor Pacheco, esta ley establece unidades territoriales descentralizadas, cuya delimitación debe garantizar el equilibrio demográfico y considerar aspectos urbanísticos, económicos, sociales y culturales. La Ley Orgánica de las Comunas, 1777, en su artículo 2 dice: naturaleza jurídica. Las comunas son unidades de gestión política y administrativa descentralizada, con competencia territorial, patrimonio y personería jurídica propia. Con lo cual, le resulta aplicable todo lo que el doctor ha explicado en materia de descentralización. Y acá vamos a volver a principios políticos básicos. Cuando nosotros estudiamos el derecho administrativo, o estudiamos en algún momento cuando se estudiaba lo que era la soberanía, lo que era la autonomía y lo que era la autarquía, decíamos: todo ente soberano es aquel que no reconoce por encima de sí ninguna otra autoridad. Hoy hablamos de convencionalismo, como habló la doctora, no me acuerdo ahora mismo el apellido. El convencionalismo es el Estado soberano que cede parte de su soberanía a algo superior. Tanto es así que por debajo de la soberanía está la autonomía. ¿Y a quiénes se considera autónomos? A las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires. Por eso se dice Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los entes autónomos no son entes de derecho internacional público. Por lo tanto, si una provincia tiene un problema con una concesionaria extranjera, como pasó en Tucumán con Aguas de la Conquija, quien tiene que ir al CIADI a discutir esto no es la provincia, que es citada como tercero, sino el Estado Nacional, a pesar de que la deuda no ha sido contraída por él, porque en los estados federales los entes autónomos no son entes de derecho público internacional. Esto quiere decir que la Ciudad de Buenos Aires hace una concesión y tiene que ir a un tribunal internacional. La Ciudad de Buenos Aires no podrá hacerlo, deberá ir el Estado Nacional y la Ciudad de Buenos Aires será citada como tercero, porque en los organismos internacionales los estados federales solo son reconocidos como Estado Nacional. De allí que la autonomía es una segunda categoría, son entes que se autoadministran, que se autorregulan, que tienen su propio estatuto o constitución, como se llama para la Ciudad de Buenos Aires, y en el orden nacional tenemos dos categorías de soberanía: las que tienen las provincias y la que tiene la Ciudad de Buenos Aires. Yo sé que toda la gente que trabaja en la Ciudad de Buenos Aires entiende que son una provincia más. La Corte así no lo ha entendido y ha entendido que la Ciudad de Buenos Aires no está aforada. ¿Qué quiere decir esto? Que si la Ciudad de Buenos Aires debe litigar con la Nación, no puede ir a la Corte Suprema, como lo hacen las provincias. Debe ir a un juzgado federal de primera instancia. Y nosotros estamos tramitando en la Cámara
cuestiones entre la Ciudad de Buenos Aires y el gobierno federal, que si se tratara de una provincia seríamos incompetentes y deberían ir directamente a la Corte Suprema como tribunal de primera y única instancia. Por lo tanto, las ciudades, entonces, ¿qué son las comunas? Las comunas son autárquicas. ¿Qué significa que un ente es autárquico? Un ente es autárquico en la medida en que se administra a sí mismo, pero tiene bajo su o sobre sí mismo el control que se llama de tutela, no un control jerárquico como sería el que tiene el jefe de gobierno respecto de un ministro, sino un control de tutela. Además no tiene patrimonio propio y no tiene presupuesto propio. El presupuesto es el presupuesto que le da el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ustedes, digo ustedes por los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires, me incluyo, ya teníamos prácticamente solucionados casi todos los temas de descentralización con los centros de participación que sacábamos el documento, ¿no? Pedíamos el registro, hacíamos los pedidos correspondientes, etc. O sea que hubo una descentralización a través de estos centros, pero teníamos la obligación de crear estas comunas, que se tuvo que hacer una acción para que se crearan, porque el jefe de gobierno no quería crearlas. Por lo tanto, sintetizando, las provincias son, comunas son soberanas desde ya que no. Las comunas son autónomas desde ya que no. Las comunas son autárquicas desde ya que sí. ¿Puede o debe el gobierno central ejercer sobre ellas tutela? Desde ya que sí. ¿A través de qué? De un recurso que deberán inventar, si no está inventado, que será un recurso de alzada, como puede ser en el orden nacional. El problema se plantea cuando las comunas empiecen a pelear entre sí. Porque ¿qué puede pasar? Nosotros estamos acostumbrados a votar en listas aulas. Él decía que votábamos con los pies. Es cierto también, a veces votamos con los pies. Lo cierto es que tomamos un papel largo, donde está jefe de gobierno, comuna, etcétera, etcétera, y votamos todos. Si votáramos separados, habría comunas que serían del Frente para la Victoria, otras comunas que serían del PRO, otras comunas que serían, además dentro de cada comuna hay villas junto con asentamientos. Supongo que la Villa 31 pertenece a la Recoleta, ¿no? Es decir, pertenece a Retiro, a la zona de Retiro, y al centro, con lo cual ahí va a haber gente que va a votar, obviamente, por una situación política y por otra. Cuando las comunas tengan participación política contrarias a las que tiene el Estado Nacional, al jefe de gobierno, y tengan situaciones políticas contrarias entre una comuna y otra, y la división pase por el medio, ¿qué van a hacer con la calle? ¿Van a faltar media calle y otra calle no la van a faltar? ¿O en esta van a poner abedules y en la otra van a poner plátanos? Es decir, ¿cómo van a funcionar ambas? Yo creo, lo propuse la otra vez que hablé, que debería haber una acción entre las comunas, y como me parece que el poder político en este caso no podría funcionar, debería haber un recurso directo entre las comunas para solucionar a través de un tercer poder, que sería el Superior Tribunal. Esta es una idea absolutamente personal, porque el jefe de gobierno, como es de un partido político, puede ser que sea del partido político en el que está involucrado alguna de las comunas, con lo cual se lo va a atacar de parcialidad. Se supone que el Superior Tribunal no pertenece a ningún partido político, que es algo que dura en el tiempo, y creo que podría haber un conflicto solucionable dentro de las comunas, que sería un conflicto interadministrativo. No interorgánico, porque no es de concentración, sino interadministrativo, porque es descentralización. Resumiendo, ¿las comunas son el universo? No. ¿Las comunas son el país? No. ¿Las comunas son una provincia? No. ¿Las comunas son la Ciudad de Buenos Aires? No. ¿Las comunas qué son? Entes descentralizados, autárquicos, con personería jurídica propia, sujetos
a la tutela de quien le da la plata y lo controla, que es el jefe de gobierno, y, como no se ha previsto, para el caso de que hubiese conflictos entre las comunas, entiendo yo que debería ser resuelto por un tercero imparcial, que podría ser una acción directa ante el superior tribunal, porque pasar primera instancia, segunda y tercera sería demasiado serio. Nada más.